puede, tome su asiento. Bienvenidos a casa. Qué bueno que pudo llegar en este día. Gracias, Señor. Todos los niños y adolescentes pueden acercarse ahí a su clase. Creo que ya están. Qué bueno, qué bueno. Los que no pueden sumarse. Adolescentes desde 12 a 17 años. Y los niños, muchas gracias Alvarito, y los niños están también en su sala. Qué hermoso es que cada etapa de vida tiene un lugar y un espacio en la iglesia. Eso es hermoso, ¿cierto? Estamos agradecidos por eso. Hay una palabra que Dios puso en mi corazón que se llama personas puente. Personas que son un puente. Ya vamos a entender de qué se trata. Ayer fui a predicar a la iglesia de mi pastora amiga, pastora Carolina. Estuve compartiendo un mensaje a todas las mujeres allá. Y mire, llegó la noche, porque después de la predicación tuvimos una reunión con el equipo pastoral y de diáconos. Llegué a la casa tarde en la noche y era imposible concentrarse con el mundial. Yo creo que yo escuchaba por todos lados que va fuera Argentina, pero ya al final igual pasó a Argentina, nada que hacer. Entonces, en un momento yo dije, voy a predicar la misma palabra que prediqué ayer en las mujeres. ¿Y qué amén, Silvia? El Señor me dijo, no, hubiera sido maravilloso, porque yo me hubiera acostado tempranito, me hubiera levantado relajadita, hubiera orado tranquilita. Y el Señor me dijo, no, me dijo, trabaja, sierva, trabaje, sierva. Y me acosté tardísimo, me levanté muy temprano y el Señor ponía esta palabra en mi corazón. De verdad, yo sé que va a ser de mucha bendición para usted. Amén. Vamos a Miqueas. Ahora, de que me sirvió de inspiración la prédica de ayer, me sirvió de inspiración. Pero el Señor quiere entregar un mensaje a nuestra iglesia porque estamos viviendo una temporada y yo sé que usted está contento por lo que estamos viviendo, ¿cierto? Estamos contentos, estamos en cuenta regresiva, yo soy lo más ansiosa que hay, se me ha hecho eterno julio, imagínense, ya estamos casi en la quincena de julio y pensar que nos queda poco para irnos de acá me tiene, pero así mismo me tiene, Después la pastora Nayi me habla de las cajas, del embalaje y ahí no es como tan Entonces estoy así, ya. Entonces, Miqueas 6, versículo 4, dice así, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. ¿Cuántos reconocen que el Señor lo ha hecho con nosotros también? Eso lo hizo con el pueblo de Israel, te saqué de Egipto, te redimí, pero también lo ha hecho con nosotros. Ahora, para hacerlo con Israel, dice la Biblia, punto y coma, dice, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Le prometo que nunca había leído este versículo, y si lo leí nunca me detuve en este detalle, porque siempre cuando hablamos de la liberación de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, mencionamos a Moisés, mencionamos a Aarón, y María la mencionamos para hablar de la murmuración. Pero resulta que el Señor envió a Moisés. ¿Envió a quién? A Aarón. ¿Y también a quién envió? A María. Marbeli, si yo hubiera leído este versículo en la prédica de ayer, hubiera quedado la patada. Porque ayer prediqué de Miriam, dentro de todas las cosas que mencioné. Y el Señor me decía, no, pero es que esta parte estaba destinada para casa, pues estaba destinada para hacerte ver la bendición. Entonces yo veo en esta mujer que no es la que siempre usamos como referente para la que murmura y detiene un campamento. No es solamente la mujer que un día empezó a adorar a Dios y todas la siguieron. No es solamente una mujer que dice la Biblia que le siguió la ruta a su hermano en el río, a Moisés, para que llegara a Puerto Seguro. No, ella no es una casualidad en la vida de la redención del pueblo de Dios. Ella fue enviada por Dios. Entonces yo creo que el Señor nos va a hablar en este día a través de esta maravillosa mujer que tiene entre 8 y 12 años.
7 o 12 años tiene esta princesita la primera vez que figura en las escrituras. Entonces yo recordaba también y analizaba en la palabra que muchas personas nos inspiramos por la vida de Moisés, nos inspiramos por la vida de Pablo, de David, de grandes hombres y mujeres de Dios. Pero siempre que Dios levantó a uno de ellos, usó a alguien que era un puente, usó a alguien que lo levantó, usó a alguien que lo llamó, usó a alguien que lo ungió, usó a alguien que le pegó el empujoncito. Así como la pastora Betsabé, mire, pruebe en el Lunete Kids, pruebe, observe la primera clase, observe y 5 minutos estoy con la persona y quédese nomás, tiene la unción, vamos, dele. Cierto que así ha sido Ana Virginia se nos suma al equipo de Kids, así ha sido, así ha sido. Llevas con nosotros casi 3 años. Estoy tan feliz de lo que el Señor está haciendo con ella y con la iglesia. Entonces, siempre Dios usa una persona que es un puente, que te pega el empujoncito. Y yo he sido muchas veces ese puente. Entonces, yo recordaba en la palabra que cuando Dios llamó a Pedro, quizás no lo hubiera hecho si no está Andrés de por medio. Porque Andrés tuvo el primer contacto con Jesús. Si Ananías no hubiera ido por Saulo, Pablo no figura en la historia. Y Bernabé preparó a Pablo. ¿Pero de quién hablamos más? De Pablo. Pero hubo un hombre que lo llamó, Bernabé fue un hombre que lo entrenó, que lo capacitó. Hasta nuestro Jesús necesitó una persona que era puente. Y ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó un camino antes de la llegada del Señor. Y en la vida de Moisés, en la vida de Aarón y en la vida del pueblo de Israel, Dios usó un puente chiquitito entre 7 a 12 años que se llamaba Miriam. ¿Para qué? Para preservar desde muy pequeño a Moisés para que cumpliera el propósito de Dios. Entonces, me gusta ver que el Señor en la historia trabaja y funciona a través de conexiones. Nuestro Dios funciona a través de puentes. Antes de levantar altares, antes de levantar estructuras, el Señor también primero construye puentes. Los puentes y las conexiones son necesarias. Ahora, en 1 de Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Me gusta este versículo porque Jesús fue un puente entre Dios y los hombres. Y Él fue el puente, Él fue el camino, Él fue el Salvador, Él fue el que nos conectó. La cruz nos conectó, la cruz fue un puente que nos dio acceso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús no solo mostró un camino, Él se volvió camino, Él se volvió un puente. Y ahora la iglesia está llamada a hacer lo mismo. Estamos llamados a ser personas puente, personas de bendición, personas que conectan, personas que dirigen. El tema es que a veces es mejor ser el protagonista y no el puente. Pero el puente es esencial en la obra del Señor. Antes de levantar plataformas, insisto en esto, el Señor levanta puentes. Y yo sé que el Señor va a levantar una obra grande en la cisterna, pero va a necesitar iglesia que sea un puente. Antes de lo grande que vamos a vivir, porque vamos a vivir algo grande, lo estamos viviendo, lo estoy viendo, lo estamos sintiendo, estamos como tocándolo. Pero antes de que eso estalle, que se derrame, Dios necesita levantar puentes. Y yo necesito ser un puente de bendición para otras personas. Nadie llega solo al propósito de Dios. Todos necesitamos un puente. En todo ámbito, para emprender necesitamos un contacto. No para que nos abra puertas. A veces necesitamos un contacto que nos inspire, que nos enseñe, que nos modele qué hacer y qué es lo que no debemos hacer. Todos necesitamos un puente en distintas áreas de nuestra vida. ¿Está de acuerdo en eso? Es así, ¿cierto? Necesitamos puentes. Entonces, me gusta ver cómo el Señor muchas veces no te abre una puerta como tú esperas, pero te envía una persona.
Y esa persona es un puente, es una conexión. A veces el Señor no te da un milagro financiero, pero te envía una persona que te enseña a administrar los recursos, te envía una persona que te bendice. Y eso también son puertas del Señor que se llaman puentes de conexión. Y yo quiero ser un puente de conexión para que la gente se conecte con el Señor, para que la gente conozca más de Dios, para que la cisterna viva un gran avivamiento. Ahora todos necesitamos un puente. ¿Por qué necesitamos un puente? Y vamos a aprender en la Biblia por qué. Éxodo capítulo 2, del 1 al 5. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, aquí estamos leyendo acerca de Moisés, su mamá y Moisés. La mamá dice que tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, diga conmigo Miriam. En algunas versiones también se habla de María, María o Miriam. Dice, esta hermana suya que tiene entre ¿cuántos años? 7 y 12 años. Es como yo hablaba con Lady, es como la edad de Emilia, de Matilda. ¿Quién más tiene ese rango de edad? Pero es como nuestros niños kids aproximadamente. Dice que esta niña se puso a lo lejos, o sea, la mamá puso en el río a Moisés. No porque lloraba mucho, no, a veces quisiéramos, pero no. Lo puso en el río porque tenía que preservarlo, tenía que guardarlo. Había una condena, estaban matando a todos los niños y ella se dio cuenta que no lo podía seguir escondiendo. Entonces yo ayer predicaba que a veces para preservar tenemos que soltar. Entonces esta mujer soltó a Moisés, pero esta chiquitita que está acá ve que ponen a Moisés en el río. ¿Y qué dice la Biblia? Que siguió el trayecto. Por donde iba Moisés, ella estaba ahí mirando dónde iba, entre 8 y 12 años. Dice, y una hermana suya, vamos al versículo 4, suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Mira el trayecto que tuvo Moisés y también la niña. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Aquí hay una primera característica de una persona que es puente. ¿Cuál es esta característica? Una persona que es puente es una persona que observa. Es una persona que ve. Dice la Biblia que Miriam estaba viendo el trayecto, se acercó a ver cuál era la ruta que seguía Moisés. Y cuando uno estudia la palabra ver, la acción que está haciendo Miriam es mucho más que mirar. Ella está atenta, ella está vigilante, ella está viendo qué pasa con su hermano. Y yo creo que las personas puentes tienen que tener esta característica de ¿qué? De observar, de estar atentos a lo que está pasando, no solo mirar, sino que ver, mirar con profundidad, mirar con vigilancia, hacer algo mucho más que mirar, sino que comprender, discernir, percibir lo que está ocurriendo. Todos necesitamos a alguien que a veces esté observando cómo está nuestra vida, porque lo que nosotros no vemos, a veces otra persona sí lo ve. Y nos puede decir, nosotros a veces creemos que la estamos haciendo de oro, ¿o no le ha pasado eso a usted? Pero Dios te envía a un profeta, Dios te envía a un pastor, Dios te envía a una mamá, Dios te envía a un papá, Dios te envía a hijos, Dios te envía amigos, incluso los que no están convertidos, a veces hasta eso Dios usa para hacerte ver, sabéis que estáis mal. ¿A cuánto le ha pasado eso? Tienes buenos amigos, entonces tienes un buen entorno. Porque hay gente que observa y ve cosas que a veces nosotros no vemos. Todos necesitamos una persona puente que vea lo que tú y yo no alcanzamos a ver. Imagínese esta mamá queda deshecha entregando a su hijo en el río. ¿Pero qué? Hay una niña con una inteligencia emocional que me sorprende,
que no se queda consolando a la mamá, sino que ella observa cuál es la ruta que va a tener su hermano. La mamá no sabe dónde va a parar Moisés, pero la hermana no se queda con eso. Ella quiere ver cómo va a terminar la historia. No te mueras, no te desanimes, no sueltes la toalla sin antes ver cómo va a terminar la historia. Tu historia no ha terminado. Quédate expectante porque algo el Señor hará en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tu historia no ha terminado. Quédate para ver qué va a ocurrir. Esta niña es vivita. Me encanta. Me encanta la gente que es así, que observa, que está pendiente. Y me encanta porque Miriam se convierte en un puente. Dice la Biblia que llegó Moisés al palacio egipcio. Y desde ese momento la historia cambió. La relación hasta ese momento de Egipto con los hebreos era a base de esclavitud. Pero cuando Miriam llega a ese lugar, todo empieza a cambiar. Cuando tú llegas a un lugar, todo tiene que empezar a cambiar. Cuando un hijo de Dios con discernimiento llega a un lugar, todo tiene que cambiar. A veces tú disciernes cosas y es porque el Señor quiere generar cambios en tu vida y en el ambiente donde estamos. El discernimiento es real. Y debemos usarlo para la gloria de Dios, porque es un puente. Es un puente para generar conexiones que sin discernimiento no se pueden conectar. Es como cuando le hacemos gancho a alguien. ¿Usted ha hecho gancho alguna vez? ¿Qué es eso? Dirán los extranjeros. ¿Qué es gancho? Te miré, Hilda, ¿qué es gancho? Gancho es cuando uno identifica al hombre, a la mujer y uno dice, uy, podrían ser. Y uno, ¿qué empieza a hacer? A intencionar. Así como, ¿qué te pasa? ¿Estás soltero? Y uno va del hombre y le dice, ¿estás soltera? Te miró. Y uno, ¿qué empieza a hacer? Empieza a hacer, eso se llama en Chile, hacer gancho. Tiene que actualizarse, por hermano, nuestra jerga. Entonces, es como eso, cuando somos personas, pues yo he hecho mucho gancho, hermano, me estoy acordando de tantas cosas. La pastora Carolina y el pastor Felipe, nuestros amigos, yo les hice gancho a ellos. Tuve buen ojo. Entonces, todos necesitamos un puente. Me acordé de mi cuñada, en mi caso mi cuñada fue mi gancho con el pastor no me miraba. No tenía ojos para mí. Y mi cuñada, yo inteligente, me hice amiga de la hermana. Buena estrategia, chiquilla. Entren con la hermana primero. Y la hermana me hizo gancho con el pastor. Pero fue fácil. ¡Ah! Ay, que soy dispersa, Señor. Ya. Entonces, todos necesitamos un puente. ¿Cuántos dicen amén? Los solteros levanten su mano. No voy a mirar a nadie. Digan conmigo, Señor, necesito un puente. ¿Cuántos dicen amén los solteros? Dale un aplauso al Señor, iglesia. Ay, Dios mío. Entonces, hasta aquí llegó el mensaje. Necesitamos un puente. Miriam fue un puente. Miriam llegó a Egipto, llegó al palacio egipcio y dijo, no, Moisés no murió, ya eso es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Se quedó para verlo. Pero la historia no termina ahí. Vamos al versículo 6, por favor. Ay, esta mujer, esta pequeñita es tremenda. Versículo 6 dice, y cuando la abrió y vio al niño, la princesa egipcia vio al niño, he aquí que el niño lloraba, 3 meses llorando, siguió llorando el niño ahí. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños, de los hebreos, es este. Versículo siguiente. Entonces su hermana, ahí estaba, ¿quién estaba ahí? Miriam, la vivita. Dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Dígame si no era vivita la niña. Ahora mire lo que hace después. Y la hija de Faraón respondió, sí, anda a buscarme una nana, alguien que me lo cuide. Entonces fue la doncella, adivinen a quién fue a buscar. A buscar a la mamá de Moisés. Esta niña es brillante. Fue a buscar a la mamá del niño. Entonces yo veo que Miriam conecta dos
pueblos, conecta a Egipto con los hebreos, pero no en un contexto de esclavitud, en un contexto de adopción, en un contexto de paternidad, en un contexto de identidad. Ahora estas dos naciones no están solo ligadas por un conflicto de esclavitud, sino que hay ahí una persona que es Moisés, que va a crecer como uno de ellos, se va a meter en el sistema faraónico. Dice la Biblia que recibió la enseñanza de Faraón, de Egipto, y fue inteligente, fue sabio. Podríamos decir que Moisés estudió en los mejores colegios. ¿Por qué? Porque una hermana lo conectó, una hermana estuvo ahí, una hermana además se preocupó de que tuviera el apego de su mamá. Mujer puente, mujer que conectó. Me encanta esta niña. Póngale Miriam a sus hijos, póngale María. Es tremendo lo que el Señor hace. Entonces dice la Biblia que Miriam, además de observar todo el trayecto, hay una palabra que me encanta, que en el versículo 7 empieza diciendo, entonces su hermana dijo. Porque una persona que es puente observa, pero además sabe cuándo tiene que hablar. Ella no habló antes y tampoco habló después. Ella encontró el momento preciso para decir, entonces dijo ella, ¿te llamo una nodriza? Una persona que es puente sabe en qué momento debe hablar. A veces nosotros generamos desconexiones, a veces nosotros cortamos relaciones porque hablamos en el momento, la palabra se predica sola. Hablamos cuando no tenemos que hablar. Pero ¿qué aprendo de esta pequeñita que observa, que sigue, que se queda hasta el final para ver cómo termina la historia? Ella no sabía con qué se iba a encontrar. A lo mejor iba a haber una escena tan trágica que un animal, no sé, se comiera a Moisés. O que viera que se cayera por una cascada. Ella no sabía lo que iba a ver, pero se quedó para ver el final de esta historia. Y se dio cuenta que la historia no terminaba ahí, que la historia continuaba. Una persona que es puente entiende que aunque todo pareciera que va a terminar, una persona puente entiende que ahí recién está comenzando lo bueno, que ahí recién se puede meter Dios, que ahí empieza la obra extraña de Dios. Necesitamos una persona puente que nos diga, oye, pero si no está todo perdido, échale para adelante. No está todo perdido. Dígale al que está a su lado, no está todo perdido. Dígale, échale para adelante. No le diga para adelante, dígale para adelante. Sí, pues hermano, échale para adelante nomás. Entonces, además de observar, ella supo cuándo hablar. Ella vio cuándo era el momento indicado. No se tardó en hablar y tampoco habló anticipadamente. No sé si tú puedes reflexionar en esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos roto relaciones porque hablamos de más? Uy, si yo me hubiera quedado callada, Señor, quizás no hubiera pasado esto. Siempre está la persona que tira la bombita, deja la escoba y después no habla más. Bastó que dijera una cosa y yo, mejor quédate callado, si vaya a hablar para dejar eso, mejor no digas nada. Pero siempre está esa persona que cuando habla, deja la patada. Dígale, no es para mí, es para el que está al lado. Entonces, ¿yo qué recuerdo con esta palabra? El Señor sí trabaja en un tiempo cronos, que significa un día con 24 horas, pero por sobre todas las cosas trabaja en un tiempo kairos, que es el tiempo perfecto de Dios. Entonces, una persona que es puente entiende no el tiempo terrenal, sino que entiende el tiempo kairos, cuándo hablar, cuándo callar. Iglesia, hay temporadas en las que es sabio mantenerse callado. Hay lugares en donde es sabio mantenerse callado. Hay lugares en donde también alguien tiene que hablar y tú no te podés quedar callado. Pero ¿quién entiende eso? Una persona que es puente, una persona que tiene discernimiento. El que tiene discernimiento entiende el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces te has callado cuando en realidad tú sabes que era el momento para hablar? Muchas veces he hablado con las mujeres servidoras y me han dicho, uy, yo sentía decirle esto a la hermana y al hermano, pero me quedé callada. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado?
Hasta a mí me ha pasado, yo debía haberte dicho esta palabra, pero me quedé callada. Hasta hace poco hice ese autoanálisis, que me guardé algo que el Señor me había entregado. Entonces una persona que es puente no se guarda nada que viene del cielo y sabe cuándo soltarlo y cuándo tiene que callarse. Yo creo que necesitamos sabiduría en todas las áreas para hablar cuando es necesario y para callarnos cuando también es necesario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esta sabiduría en los negocios, en la familia, en las relaciones, en las amistades? ¿Cuántos quieren esa sabiduría? Reciba del Señor. Yo oro en esta mañana para que esa sabiduría descienda, que podamos discernir cuándo quedarnos callados y cuándo hablar con autoridad. Oh Señor, danos ese discernimiento en este día. Entonces, ¿qué hace Miriam? Habla en el momento indicado y habla las palabras justas y necesarias, porque son las que están registradas en la palabra. Ella no hace una introducción, ni siquiera dice que es su hermano, porque también ese es otro problema que tenemos. A veces damos más detalle del que deberíamos dar. ¿Sí o no? Tenemos que orar por esto. ¿Por qué? No, que pasó esto, otro, pasó. No, oremos nomás. Oremos. ¿Sí o no? A veces disfrazamos conversaciones de murmuración con espiritualidad. A veces solamente hay que orar. Y no pregunte qué más. No preguntemos qué más. Hay que orar y punto. Entonces necesitamos personas puente. Y necesitamos ser un puente para otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Una palabra fuera de tiempo puede cerrar una puerta. ¿Qué hacen en las entrevistas laborales? Entablan conversaciones con nosotros. Y una palabra maldicha, jodió la pega nomás, po. Jodió la pega. No, no es tan así, se hacen entrevistas, test y todo el tema. Pero una palabra fuera de lugar ya marca un precedente. Tenemos que cuidar nuestras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Una persona puente lo que hace es que une lo que el hombre ha separado. Versículo desde el 8 al 10. Dice así la princesa, la hija de Faraón respondió, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. Mire qué tremendo. Lo que el mismo hombre había separado, porque el decreto de Faraón, ¿cuál era? Maten a los niños. Entonces esta mujer terrenalmente estaba destinada a estar separada ¿de quién? De su hijo. Pero Miriam, con su observación oportuna, con sus palabras oportunas, vuelve a unir lo que el hombre quiere separar. Ve a este niño, lleva a este niño y críamelo. Y más encima a la mamá, ¿qué le hacen? Le pagan. Tremendo. Que me dan ganas, yo voy a ir al cielo, voy a buscar a esa niña. Le voy a decir a la Matilda y a la Maite que se hagan amigas de esa niña. Que vivita esta niñita. Más encima a la mamá la vuelvan a conectar con Moisés. Y por criárselo, se lo pagan. Oigan, y en los mejores gobiernos te pagan por criar al hijo. Si fuera así, ¿cuántos hijos no tendríamos? Digan amén las mamás. Porque son caras las bendiciones, son caritas. Dice, y la mujer tomó al niño. ¿Y se imagina usted ese momento? La mamá la dejó en el río y se vuelve a encontrar con él. Y lo crió y estuvo con él. Qué tremendo es lo que el Señor quiere entregarnos. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Existían dos mundos completamente separados, pero ¿cuál fue el instrumento de unidad? No fue Moisés, fue Miriam. Jocabed dio a luz el propósito. Jocabed dio a luz Moisés, pero no tenía lo necesario para preservarlo. ¿Quién tenía lo necesario en ese momento? La princesa. ¿Quién tenía lo necesario? Egipto. Y el reino funciona así. A veces tú tienes algo, pero no lo tienes todo. Pero hay otra persona que necesita lo que tú tienes. Entonces, ¿quién hace la conexión? La hace el reino, la hace el Señor, la hace usando a Miriam, la hace usando a mujeres y hombres con capacidad de observar, con capacidad de ver, con capacidad de unir.
Oiga, yo cuando estoy fuera del contexto iglesia, yo veo a alguien con habilidad de cocina para cafetería. Yo veo a alguien que le gusta la foto para fotografía. Yo estoy captando talentos todo el día, captando dones. Yo todo el tiempo estoy pensando, esta persona sería tan buena en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando las personas llegan a la iglesia no solo cubren un área, encuentran propósito. Y eso es lo que debemos hacer, juntar, unir. ¿Para qué? Para que hallen el propósito. Moisés no hubiera podido ser el libertador si no se genera esta conexión. ¿Quién la hace? Una mujer puente, una persona puente. Genera esta conexión entre estas dos áreas y Moisés puede llevar a cabo el inicio de su propósito. ¡Qué tremendo es esto! Tú y yo estamos llamados a ser personas puentes. Humanamente estos dos mundos ni siquiera deberían encontrarse. Oiga, allá afuera hay tanto talento que yo digo, esos talentos en el reino, no estaríamos 40 años atrasados como iglesia, estaríamos adelantados. Hay tanto talento afuera, pero no hay nadie que los conecte. Hay una crisis de puente. Que Dios permita que seamos una iglesia puente. ¿Cuántos dicen amén? Solo falta que alguien los conecte. Y esa persona en esta historia fue una niña entre 8 a 12 años. Yo quiero soltar esta palabra profética sobre esta iglesia. Yo estoy convencida por la palabra de Dios que los niños van a ser puentes firmes. Puentes firmes para que familias lleguen a la casa de Dios, para que encuentren su propósito, para que sean restaurados. Yo creo que la generación de niños de nuestra iglesia será una generación puente. Así que papá, mamá, te va a tocar pasar a buscar al amigo del colegio, te va a pasar a buscar, te va a tocar. Así que póngale ganas porque el Señor va a empezar a usar a su hijo. Dios unió aquello que el hombre habría separado. Mire, ya con esto estoy terminando. No es una palabra larga, pero quiero que usted pueda reflexionar en esto, en que todos necesitamos un puente que observe, que hable cuando sea necesario y que también nos conecte. ¿Todos lo necesitamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, todos lo necesitamos. Pero yo quiero llevarte a algo. Dios también quiere usarte a ti. Ahora, cuando yo estudio la Biblia de Miriam, es tremendo porque dice la Biblia en el versículo que leíamos al comienzo que Dios envió a Moisés, a Aarón y a quién más, a Miriam, la envió a ella también. Entonces el llamado de Miriam ni siquiera era para ese momento en la vida de Moisés. El llamado de Miriam continuó a través de ¿qué? A través de toda la historia de liberación del pueblo de Dios. Continuó la historia. Dice la Biblia, me encanta, ya me obsesioné con esta mujer. Dice la Biblia en Éxodo 15:20. Vamos a poner Éxodo 15:20. Ya el pueblo salió de Egipto. Ya el pueblo está caminando rumbo a su tierra prometida. El Señor les abrió el mar y cruzaron el mar, cruzaron en seco. Y dice la Biblia en el versículo 20, y María la profetisa hermana de Aarón tomó ¿qué cosa? Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron ¿en qué? En pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. La canción, hecho, ¿de quién viene? De Miriam. El ministerio de Miriam creció, se fortaleció, empezó entre los 8 y 12 años, pero ya pasando el tiempo, ella continuó. Una persona que conecta te lleva a la adoración. Una persona que es puente te invita ¿a qué? A adorar a Jehová porque Él ha hecho cosas grandes. Pero hay puentes que te llevan a otro lado. Hay puentes que te conectan con otras cosas. Pero ¿qué veo en María? Un puente que conecta lo que el hombre no puede conectar. Una mujer que conecta y hace posible aquello que parece imposible. ¿Qué veo en María? Que invita a la adoración. ¿Sabe quién fue la primera ministra de alabanza en la Biblia? Miriam. No fue la primera adoradora.
Eva adoró, Raquel, Lea, sí, adoraron. Pero la primera ministra de alabanza, la que se paró sola y dijo, ¡hey! Adoremos a Dios, iglesia, levanta tus manos. ¿Quién fue? Fue Miriam. Porque un puente hace eso, te invita a exaltar a Dios, te invita a reconocer que es grande, te invita a que tú te hagas consciente de que, hermano, estás aquí, has vencido, el Señor te ha dado victoria. No, usted supiera, pastora, en las que estoy, no importa, adora a Dios, porque mientras le adoras, Él pelea por ti. Siempre hay una mujer o un hombre que te dice, alaba, adora a Dios, levántate, Él se hará cargo de ti. Qué hermoso es que la iglesia se convierta en un puente para aquellas personas que viven sin esperanza, para que les recordemos que claro que hay esperanza en Cristo, claro que hay esperanza en Él. El tema es que no hablamos ni antes de tiempo ni después de tiempo. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Este puente que es Miriam, observa, habla a tiempo y conecta. Conecta para adorar. Ella invita a la adoración. Fue la primera ministra que llevó a otras a adorar. Pero como todo puente, los puentes se agrietan. Yo una vez, la primera vez que fui a hacer trekking con el pastor, hay un trekking que tiene un puente. Para los que no saben, el pastor sufre de vértigo. Y este puente era como de madera con cuerdas, no es un puente de cemento sólido, un cerro, trekking. Y yo cuando llego ahí, yo estaba muerta, exhausta, pero solo ver la cara del pastor cruzando el puente, me apresuré a pasar primero, a esperarlo al otro lado. Porque a veces los puentes, pucha, se mueven, po. Y hay uno que ha visto tanta película y serie, hay puentes que se rompen. Justo cuando va a llegar, ¿qué pasa? Se rompe el puente. ¿Ha visto esas escenas? Porque hay puentes que se agrietan, hay cuerdas que se gastan. Y a Miriam también le pasó esto. Dice la Biblia que el recorrido que tenía que durar 40 días, ¿cuánto empezó a durar? 40 años. Y 40 años siendo un puente, la desgastó. ¿Cuántos están desgastados a mitad de año? Y dicen, yo sí he sido un puente, lo que pasa es que estoy medio agrietado. ¿Cuándo se agrietó Miriam? Dice la Biblia que ella percibió una injusticia en el liderazgo de su hermano. Y aquí no fue mujer puente. Aquí no habló cuando tenía que hablar y tampoco cayó cuando tenía que callar. Acá estaba estresada y la lanzó toda. Porque cuando estamos estresados, lanzamos todo. ¿Somos así o no somos así? No hay filtro. No sirve de desahogo. ¿Lo pensé o lo dije? No, cuando estamos estresados las lanzamos nomás. ¿A alguien le pasa? Como diría la Yanara, andamos hater. ¿Así es? Nos ponemos así. Hater. Ay, ¿qué me respondía así? Ay, no me miré así. Cuando andamos estresados, cuando estamos medios agrietados, parece que las características puentes están dormidas. No estamos observando, no estamos discerniendo el tiempo kairos, hablamos más de la cuenta, nos callamos cuando no nos tenemos que callar. ¿Por qué? Porque estamos desgastados. Y Miriam habló más de la cuenta. Este puente se agrietó. Números 12:15. Cuando ella habló más de lo que debía hablar, el Señor se molestó. El Señor tomó acciones. Dice, así Miriam fue confinada fuera del campamento. ¿Cuántos días? 7 días. La que conectó esta salvación, la que conectó esta libertad, ahora era motivo de ¿qué? De que el campamento se detenga. Y el pueblo no pasó adelante. Me encanta, yo aquí veo gracia de Dios. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió Miriam con ellos. Mi Dios no es un Dios que reemplaza puentes. Este puente falló, no, lo cortamos, lado a lado, y chao, hagamos uno nuevo. No, nosotros somos así. Mi Dios no es así. Mi Dios vio el puente medio agrietado. ¿Sabéis qué? Te vamos a llevar a mantención, Miriam. Te vamos a hacer cambio de aceite. Y la llevó
fuera del campamento, ¿cuántos días? 7 días. Y siempre decimos, por culpa de Miriam, yo lo he dicho acá, yo me arrepiento, Señor, cuando vaya al cielo voy a abrazar a esta mujer. A veces decimos, por culpa de la murmuración del campamento se detuvo 7 días. Y todo lo vemos desde la mirada del castigo, porque el ser humano es así, somos de ver lo obvio a veces. Pero cuando uno anda oradita, porque anda oradita, uno dice, no, no fue culpa de ella, fue por amor a ella. Porque el campamento pudo seguir nomás, pues, y después Miriam va a tener que correr para alcanzarlo. No, el Señor dijo, no, se detienen todos. Y nadie me va adelante. Vamos a esperar que la que yo envié se restaure. Vamos a esperar que la que yo envié, porque en Miqueas dice que Él la envió. No la levantó Moisés por ser familiar. No la levantó Aarón por ser la niñita de la casa y dice, ya, metámosla igual si es la niña de la casa, tiene que trabajar en la familia. No, a ella la envió Dios. Él dice, no, nadie se mueve de acá. 7 días van a esperar, porque voy a trabajar con mi puente. Está medio agrietado. Está hablando de más. Vamos a hacerle un ajuste. Esta es la palabra que el Señor tiene para ti. ¿Cuánto estamos agrietados? Hay cosas detenidas, pero el Señor no va a avanzar sin ti. No sé si tú puedes experimentar la gracia de Dios. Él no quiere avanzar sin ti. Él no va a avanzar sin ti. Nadie va a pasar delante de ti. Si hay que esperar, esperamos. El de mala cara, bueno, se la aguanta. Están trabajando en la que Él envió. Yo quiero recordarte que Él te envió. Él te envió. Él te llamó. Él te convocó. Él te ungió. Él te dio un don. Él te dio un talento. Él te dijo lo que debías hacer. No fuimos nosotros. Es el Señor el que nos llamó. Y a veces los puentes se agrietan. A veces los puentes se desgastan. A veces los puentes necesitan mantención. Pero oiga, hemos llegado al mejor taller. En este día, Él quiere reparar las grietas. Él quiere reparar los puentes. ¡Oh, gloria a Dios! A veces el mundo tiene más conciencia de esto que la misma iglesia. A veces el mundo pone en práctica un plan de capacitar el talento. Ya el talento está llegando tarde, ya hagámosle una capacitación. Me acordé de psicología organizacional, amiga. Dios capacita el talento. Dios capacita a la persona porque en el mundo porque ven potencial, ya lo vamos a entrenar, si no es malo el cabro. Llega tarde nomás. Le vamos a capacitar, le vamos a hacer una charla de liderazgo para que sepa que hay un líder en él. Entonces a veces el mundo es más consciente de esto que la misma iglesia. Ya el cabro no funcionó, no hay caso. Pero las organizaciones, ¿qué hacen? Cambiémoslo de área, po. A lo mejor en otra área despierta. Oiga, las organizaciones insisten e insisten cuando hay un talento. Retienen el talento. Pero ¿qué hacemos en la iglesia? Cortemos el puente, si no sirve hay que cortarlo. Yo veo la gracia de Dios acá. No, aquí ¿qué me van a cortar el puente? El Señor, tráiganmelo, que yo lo voy a reparar. Tráiganmelo. Con 7 días quedamos, pero tiquita acá. Una semanita de vacaciones, pastor. Yo quedo, pero así, al 10. Un tiempo para apartarse. Un tiempo para sanarse. Un tiempo para decir chutable de más, perdón. Y el Señor en esta tarde está preguntando, cierra tus ojos ahí. ¿Cuántos estamos agrietados? Dios no reemplaza puentes. Él espera que el puente sea restaurado y Él es el que restaura. Miriam fue disciplinada y la disciplina fue el camino para su restauración. El Dios que la llamó, la corrigió y la volvió a integrar. Esto me conmueve, porque cuando la apartó, mantén tus ojos cerrados, la apartó, pero después la volvió a integrar. Nadie avanza, dijo, hasta que María se reúna con nosotros. Sin este puente no avanzamos. No se hace nada sin que no haya una obra de restauración y de reintegración. ¿Quién es capaz de entender esto? El hombre no, porque es la obra de Dios. Yo te pregunto a ti que estás con tus ojos cerrados,
Estás agrietado, estás agrietada. Yo quiero que tú entiendas algo. Cuando Dios construye un puente, no lo abandona por una grieta. Trabaja en su restauración para que vuelva a cumplir el propósito para el cual fue levantado. Este es un mensaje de gracia, iglesia. Deja que el Espíritu Santo trate contigo. ¿Estás agrietado? ¿Necesitas mantención? Estamos hablando de más. Estamos callando cuando hay que hablar. No nos quedamos para ver el final, sino que nos vamos nomás. No estamos llevando a otros a la adoración. ¿Qué está pasando con la iglesia? El Señor quiere levantar una iglesia que es puente. Si tú estás agrietado, te voy a pedir ahí que tú levantes tus manos al cielo. Si tú te sientes así, solo los que se sientan así, agrietados. Tú que estás con tus manos levantadas. El Señor en esta reunión ha venido por ti a restaurarte. El Señor ha venido por ti a restaurarte. Miqueas dice: yo envié a Moisés, a Aarón y a Miriam. Miriam también era parte del plan redentor. Yo vengo a restaurarte. Oh Señor, restaura, restaura, restaura. Levanta tus manos y recibe del Señor, restaura. Da nuevas fuerzas, Señor. Vuelve a apasionarlos, vuelve a apasionarlos, vuélvelos al propósito, vuélvelos a levantar. Oh Espíritu Santo, estos son puentes, Señor, con manos levantadas, que estamos agrietados. Sánanos, Señor. Yo no sé qué fue lo que te dañó, yo no sé qué es lo que te confundió, lo que te perturbó, lo que te está estorbando, no lo sé. Pero sí sé que el que te envió hoy día te restaura. Y el que te restaura te reincorpora. Esta es una mañana de reincorporación. Oh, gloria a Dios. Mantén tus manos levantadas. Inclina tu rostro en señal de reverencia. Y fíjate que no es la mano de la pastora, no es la mano de un líder. Es la mano del Señor sobre ti. El Señor está descendiendo sobre ti. Esta es una mañana de restauración y de reintegración. Oh Espíritu Santo, gracias. Tú estás aquí. Restaura, restaura, restaura el luto que te agrietó, la pena que te agrietó, el trabajo que te agrietó, los estudios que te tienen agrietados porque estás cansado, cansada. La situación económica te tiene agrietado, dañado. Señor, restaura, restaura. Tú aún no pierdes el control. El problema matrimonial te tiene desgastado. Señor, restaura, restaura. Oh, la obra del Señor está aquí sanando. Oh, Señor, tú estás sanando. Sana el corazón. Sana, 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 Señor. No nos moveremos de esta reunión hasta saber que son reincorporados. No nos moveremos hasta saber que estás siendo restaurado y restaurada por el Señor. ¿Qué te agrietó? Estar lejos, estar solo, estar sola. El comentario de la gente cuando te señalaron, cuando te criticaron, el proyecto que no